buenas noches, bienvenidos de nuevo a su canal para creer, soy Malik240586, una semana más, un video más y en este Booktubre del terror toca que hablemos de una novela hiper mega macabra, trepidante, moribunda en ocasiones y que te va a mantener en vilo constante. Y sí, me refiero a Juego de Niños de Sandra Bessenriel y Henry Bedwell, esta preciosidad traída por De Otro Tipo. Saluda Sandra, saluda Henry, por fin. Hola, Digan hola. hola. Hola a todos. Gracias por la invitación. No, no, gracias a ustedes por el espacio, gracias a ustedes por crear estas maravillosas historias de horror. Y pues voy a leer rápidamente una ligera semblanza que me pasó a la editorial de estas dos maravillosas y creativas personas, que dice así. Sandra Becerril, considerada la escritora de terror más importante de Latinoamérica, miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, escritora y guionista mexicana nominada al Ariel en 2015 y en 2020 por Mejor Guión Adaptado, doctor honoris causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Perú, socia de los escritores de horror y aparte del equipo de escritoras de HBO. 43 de sus novelas han sido publicadas en las editoriales internacionales más importantes y 10 de ellas, adivinen qué malignos, sí, son consideradas ya unos bestsellers. Es la primera mexicana en escribir para los maestros del terror en Hollywood. Vean con qué eminencia de persona estoy. Y Henry Bedwell no se queda atrás. Director, productor y escritor. Realizador de películas como Avisos de Ocasión, Forward, Más Negro que la Noche, nominada también a un premio Ariel. Karen, La Posesión y The House of Tifton Lake, que encabezan la lista de las películas más taquilleras en México y Estados Unidos y ganadoras de diversos premios internacionales de cine. Ha producido y dirigido y escrito importantes series televisivas y participa con textos en las antologías Save the Children, México-Bélgica y Art Mortis de Editorial Fondo Blanco. Es considerado director de género más importante en México y que mejor, además de que escriba terror. Tengo a estas dos eminencias de autores aquí frente a ustedes, malignos, y que vamos a estar justamente sorteando unos ejemplares para que pongan atención a esta plática para que se ganen unos ejemplares de Juegos de Niños. Pues bueno, la primera interrogante que me hago antes de enfrentarme al libro Henry Sandra es, ¿qué significa el miedo para Henry? ¿Qué significa el miedo para Sandra? ¿Y cómo utilizan esta filosofía de su vida, de su arte, en el miedo, en el horror, en su literatura? ¿Qué significa el miedo para ustedes? Qué buena pregunta. No creo que nunca nos las habían hecho, ¿eh? No, Ah, así como no, el trato de significado del salir de lo miedo, convencional. No, sí, pues es una pregunta muy original, la verdad. pues yo creo, o sea, creo que para los dos, una de miedo se volvió como una forma de vida, creo, ¿no? O sea, porque Ujú. creo que nos eh, coincidimos mucho en experiencias de niños, pues, o sea, lo que nos pasó durante nuestra infancia y nuestra juventud, y creo que ambos fuimos bastante miedosos, ¿no? Entonces creo que crecimos un poquito con el miedo y muy posiblemente hayamos tenido de las terapias más largas y más caras de la historia, ¿no? Para expiar, yo creo que los miedos, pero creo que se volvió parte de nuestra vida, creo, ¿no? Sí, claro, es como nuestra inspiración. O sea, pues creo que todos nuestros libros y los guiones, pues sí es que tienen una base en el miedo, ¿no? Ujú. Diferentes miedos, como miedos universales que todo el mundo pueda sentir para que se puedan identificar con las historias. Justamente, acaban de decir como que esa frase, el miedo es universal, es el sentimiento después del amor más natural que tiene el ser humano. Y el hecho de que ustedes hayan agarrado en esta novela, como bien lo menciona el título, juegos, rituales, que inclusive se volvieron tendencia en redes sociales para causar miedo, hacen que la novela no solamente sea adictiva, sino que sea angustiante mientras tú estás leyendo. Además de que jugaron con estas voces polifónicas en toda la novela para que cada uno tuviera una perspectiva diferente del juego que escogieron. Y voy a la
siguiente cuestión, a la siguiente pregunta dentro de juego de niños. ¿Cómo fue el proceso de indagación, de investigación dentro de estos rituales, estas, estos juegos, inclusive que van pasando de generación en generación? ¿Y cuáles dijeron, estos sí los utilizamos para la novela y estos no? ¿Cómo fue este proceso de discriminación de estos juegos sí y estos juegos no, y su proceso de investigación para crear juego de niños? Pues creo que tuvo que ver con las personalidades de cada uno de los protagonistas de la historia, ¿no? Ajá. Primero que fueran juegos que sí se jugaban en los 80. O sea, investigamos en periódicos, nos metimos en, ¿no? En varios lugares así como para buscar qué juegos había que en realidad existieran y que la gente los Ujú. llevara a cabo en ese momento. Y también dependiendo de la personalidad de cada uno, ¿no? Sí. Los que vivían cerca de la cueva y por ejemplo, el de la carretera que sucede en Chiapas, bueno, Henry vivió toda su infancia y adolescencia en Chiapas y conoce muy bien ese lugar, quedaba perfectamente bien con lo que le había sucedido a Quetzal, al personaje, Ujú. ¿no? Pues que, o sea, Entonces, ¿qué? El personaje los de juegos al final Quetzal de tiene que ver cuentas con son, Henry. Sí, Quetzal, sí. bueno, pues es que es más fácil si has vivido un tiempo en Chiapas, que Ujú, entiendas un poco el calor y la forma en la que los chiapanecos hablamos, ¿no? O sea, tenemos una forma como muy particular de expresarnos, que ujú, no todas necesariamente son con groserías, pero una muy buena parte, ¿no? Y ujú. hay como ciertos tipos de slang, ¿no? O sea, como palabras muy chiapanecas, que pues bueno, pues, digo, para Quetzal eran, creo que importantes, ¿no? Ujú. Ujú. Y, y acaban de decir también otra cosa muy importante que le tengo que aplaudir mucho a Juego de Niños, que es la estructura de estos personajes. Vamos del clásico niño gótico a este punto de romance ahí con Ellie. También tenemos a uno de nuestros protagonistas que tiene una familia muy religiosa. Tenemos otro personaje que se siente el valiente y a mí no me da temor nada. Vamos platicando de estos personajes. Vamos empezando, por ejemplo, con nuestra protagonista Nelly, por ejemplo, que genera este reto antes de salir de vacaciones de vamos a invocar espíritus. ¿Qué va a pasar? No va a llegar a pasar nada. Invoquemos espíritus, juguemos retos con realidades alternas, hablemos con seres muertos. ¿Por qué? ¿Por qué situar la literatura de terror en adolescentes y cómo fue esta creación de Nelly? ¿Por qué le hicieron con esta doble personalidad, con esta personalidad a lo mejor tan tétrica, oscura? Cuéntenos de Nelly, ¿cómo fue esta creación de este personaje? Pues bueno, primero ubicamos la historia en los 80 porque Ujú, es una época que conocemos bien, que es muy divertida, donde todavía no había celulares y tecnología que pudieran distraer. Y pues lo basamos un poquito en nuestras experiencias, o sea, no somos nosotros los personajes, pero sí ujú, teníamos que conocer muy bien, como dijo Henry, pues el slang de cada uno y de dónde vienen, qué quieren, pues para que sí tuvieran algo entrañable, ¿no? ujú, Y que todos los personajes tengan también una sombra, o sea, que no sean completamente buenos ni completamente malos, porque pues cuando tú lees algo así, pues no te identificas, no te preocupas por ellos ni nada, ¿no? ujú. Los seres humanos tenemos una sombra, entonces Sí, sí, sí. procuramos que todos los personajes la tuvieran también. Ujú. Y si te das cuenta, son perfiles muy claros, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, creo que nos podemos identificar perfectamente bien con alguno de ellos en ese época, cuando éramos chavos, ¿no? O sea, creo que eso era algo que Sandy y yo teníamos como con muchas ganas de crear, ¿no? O sea, que sí fueran personajes muy empáticos, personajes con los que te acordaras, ¿sabes? Cuando estabas Ujú. en esa época de tu infancia, de tu adolescencia, pues, que supieras, ¿no? Ah, claro, pues yo creo que este personaje se puede parecer como a fulanito de Tano, que era un amigo o una amiga mía, ¿sabes? Es como sí presentar estos perfiles que pues eran muy claros, en los 80 era tal vez estaba mucho más definido, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y queríamos que Nelly pues fuera una especie como de líder, pero Ujú. también que fuera un poco inadaptada, ¿no? Que llegara a esta escuela nueva donde tienes dos opciones, ¿no? Ser buleado o convertirte como en el líder y así, y entonces ella toma
como ese papel dentro del grupo de amigos, que en realidad pues se junta porque no les queda de otra, o sea, porque Ajá. son el típico grupo que pues no les gusta estar en las actividades de los populares y eso, los populares ya los hemos visto mucho en películas y en libros y pues no queríamos escribir algo así, ¿no? Al contrario. Ujú. Y que además, sí lo tengo que decir, y porque los tengo enfrente y mis malignos que nos están viendo, ¿cuánta crueldad tienen en su mente ustedes dos? Yo digo Tenemos que más todavía, sí, ¿eh? yo lo sé, porque la forma en que, los voy a decir, la forma en que los llevaron a esos finales, no les voy a dar el spoiler malignos, pero creo yo que el que sufrió más fue el personaje de César y lo del espejo. Yo me quedé así de, ¡ay! Casi me quedo calvo a la hora de arrancarme el cabello. Pero lo acabas de decir. O sea, me sentí parte de este grupo de amigos. Sentí que yo conocía a estas personas porque inclusive hemos convivido con estas personalidades, estos perfiles en nuestra etapa estudiantil. Y como lo dijo Henry, logran una empatía, no solamente en el lector, sino también en la situación, porque también hasta los mismos errores que uno podría llegar a cometer cuando crea estos juegos y estos rituales, yo lo haría. O sea, yo literalmente, yo estaría angustiado de que mi mamá ya va a entrar y yo estoy con la invocación y qué hubiese pasado si yo hubiera entrado aquí o con lo de la cueva, con esa angustia de que me voy a quemar los dedos con el cerillo y la vela y voy a salir corriendo porque va detrás de mí la bruja. ¿Qué forma y se los aplaudo? Yo sé que ustedes tienen esta parte guionista y provocan esta televisión en tu cabeza, pero qué forma de aterrar, qué forma de angustiar, pero sobre todo qué forma de torturar a a tus protagonistas. Ahí, Y eso, ahí te tengo que decir una cosa, o dime. sea, en el caso de todo este tema de los espejos, que no vamos a profundizar mucho para que lo lean. Sí, sí, A sí. mí me pasó exactamente lo mismo que a ti. O sea, cuando Sandra me regresó esa parte del texto para leerlo, ¿no? Y revisarlo, porque nuestro proceso de escritura, ya lo platicamos si quieres más al ratito, porque fue muy padre. Y Ujú. íbamos leyendo lo otro, ¿no? Entonces, cuando me regresó eso, y me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo también lo leí así de, no, no, o sea, te pasaste de lanza, qué bárbaro. Es de mis partes favoritas, la verdad. Sí, es que es a lo que iba. ¿Cómo, bueno, ya que sacaste ese el tema, Henry, cómo fue ir balando la estructura del libro? O sea, Sandra hacía un capítulo y tú lo continuabas, o entre los dos se ponían frente a la computadora y decían, vamos a quitarle la pierna a este, o vamos a encerrar al otro, o vamos a meterlo en la oscuridad, o vamos a volverla loca y llevarla a un psiquiátrico. ¿Cómo fue esta estructura a la hora de crear la novela? ¿Uno por uno, los dos al mismo tiempo? ¿O Sandra escribió una parte y tú escribiste la al final? ¿Cómo fue esta estructura? Pues mira, lo platicamos muchísimo tiempo. Lo Ujú, platicamos durante un año completito en ujú, viajes que hacíamos a festivales de cine ujú, o de ujú, literatura. Y entonces en el trayecto íbamos ideando la historia, ¿no? Fuimos ideando los personajes, qué era lo que quería cada uno, cómo iban a ser. Y en efecto, pues la idea era que los lectores se identificaran con ellos o conocieran a alguien así, o que dijeran, ay, a mí me sucedió esto, yo también haría esto, ¿sabes? O sea, que las decisiones fueran naturales, que los personajes se equivocaran, porque pues así somos los seres humanos, si sí, son claro. personajes perfectos, no te puedes identificar, y entonces lo estuvimos planeando un año, o sea, lo platicábamos, dijimos, bueno, vamos a ser en los 80, sí, esto está bien, y estos son los personajes que van a sobrevivir, y entonces este salto, todo, era como que ya la tenemos súper clara en la cabeza, entonces cuando nos sentamos a escribir, Henry estaba produciendo una película y tenía muchísimo trabajo. Y yo estaba escribiendo otra novela, no me acuerdo. El caso es que le dije, ¿sabes qué? Ya vamos a sentarnos a escribir. Te voy a mandar el primer capítulo y tú vas a continuar con el siguiente. Entonces nos fuimos Ok. poniendo y además cada quien desarrolló algunos de los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos de Quetzal, que Henry lo desarrolló un poquito más, yo desarrollé a Nelly, y así nos lo fuimos piconeando y Ujú, cada vez que escribía un capítulo se lo mandaba a Henry, le daba una leída y él escribía el siguiente capítulo, ¿no? Y ujú. la ventaja es que los personajes, la mayoría de los capítulos, pues están en primera persona. Sí. Y entonces ya conocíamos también a los personajes, que sabíamos cómo hablaban, ¿no? Cómo eran
muletillas, cómo iban a reaccionar más o menos, ¿no? Pero cuando teníamos alguna duda sí nos escribíamos así de, bueno, ¿qué te parece si a este personaje le sucede esto? Va, ¿no? Pero fue una escritura, como dice Henry, muy padre, porque ni una sola vez fue así de, no, eso no lo quiero, ¿no? O eso no me parece, o qué aburrido, ¿no? O sea, no, y fue rapidísima, la escribimos en un mes. Ok, ok. Eso está muy, muy curioso, muy interesante, porque yo la verdad, yo me imaginaba que sí se estaban agarrando del chongo y no, este personaje lo quiero mucho, no lo tortures, no, este personaje sí hay que destrozarlo. Muy similar me imaginé como, no sé si conocen la anécdota que sucedió con George R. R. Martin y su esposa antes del final de Juego de Tronos, que le dijo su esposa a George, cuidadito y me matas a ese personaje porque nos divorciamos. Entonces, el hecho de que ustedes dos se hayan complementado y hayan hecho una mancuerna para una novela de terror es formidable. Y me voy a la parte con Henry, porque sé que también Henry le gusta toda esta parte de literatura con contexto histórico. Sé que has escrito obras también de novelas históricas. Y el hecho de que hayan indagado acerca de las culturas, tradiciones, tanto de Chiapas como alrededor de México, ¿cómo fue este paso, Henry, de escribir novela histórica a escribir novela de terror? Pues, o sea, o sea, realmente hago terror toda la vida. Lo que pasa Ujú, es que Aztlán, Regreso a Aztlán, pues es creo que de esas cosas que tienes que sacar de tu vida, ¿no? O ujú, sea, es ujú, la novela que nunca iba a ser película y que tenía yo que escribir, ¿no? ujú, Y la verdad, pues son temas de los cuales soy muy fan desde muy niño, ¿no? Y pues ujú, también pues, somos muy geeks, o sea, creo que el tema es ese, o sea, que somos o sea, como muy estrictos de repente con toda la parte de la investigación y digo, creo que tal vez es como cualquier otro escritor, pero nosotros somos pues muy freaks, ¿no? O sea, nos pegamos mucho a las cosas. O sea, a mí me gusta también que los contextos cuando son históricos o de época, pues tengan sus elementos de verosimilitud que nos puedan ujú, ubicar más fácilmente en la época, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que siempre te salga. O sea, yo la regué como 4 veces en esta novela con la música, por ejemplo, ¿no? ujú, O con las películas, ¿no? Cuando íbamos a poner la relación con una peli, ¿no? O sea, o una peli en particular, o una rola, pues ya se empezaba a escribir y creo que hubo una vez que sí fue como casi medio capítulo, ¿no? Que iba relacionado con una canción y cual que ya después de que se lo mandé a Sandra, me lo regresa y me dice, ¿sabes qué? No, es que tienes un pequeño problema, esta canción fue de 2 años después, ¿no? Sí, porque soy muy obsesiva con las Ajá. fechas. ah, O sea, yo quería que las fechas estuvieran exactas para las ujú. películas que los chavos veían, lo que escuchaban y todo. Entonces, pues va para atrás, ¿no? O sea, adiós rola, adiós todo ese contexto, iba a cambiarlo, a cambiar la canción, o sea, ya no funcionaba con otra canción, ¿no? Porque iba como un poquito de la mano la letra, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas sí creo que somos como muy aferrados a que queden como muy apegadas a la realidad, ¿sabes? O sea, porque pues te dan el contexto que necesitas para hacerlas un poquito más creíbles, ¿no? Ujú, Creo que por ujú. ahí va un poco el asunto. Entonces, sí somos muy freaks si un día te sentaras con nosotros en el escritorio, o sea, las cosas que estamos preparando, si vieras toda la investigación que hacemos y cómo nos metemos, la verdad, dirías, nada, estos están locos. O sea, no, Pero, el desorden de la casa son de los de que ponen papeles, películas, dibujos. Su mente creativa explota. Hay, hay una frase que quiero leer y que me va a llevar a la siguiente cuestión dentro de Juego de Niños, que dice en la página 38. Hoy, él comprende que los libros son poderosos por su capacidad de transmisión de ideas y pensamientos. Pueden ser usados como armas o consuelos. Al finalizar, la literatura es un juego del ego. Y entonces, cuando leo esa frase, me hago la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál era la idea y el pensamiento que querían generar en el lector a la hora de escribir Juego de Niños? ¿O cuál era la pregunta que querían resolver a la hora de escribir Juego de Niños? O sea, la pregunta
que Hacia querían lo que te ser refieres es como la bien. pregunta dramática, lo que Exacto. cuando ustedes abren el libro, ¿no? Y lo que nosotros queríamos que generar en los lectores, pues a lo mejor podría ser quién sobrevive, ¿no? Es obvio que alguien va a morir, eso lo dicen desde el inicio, y podría ser Ujú, quién de ellos sobrevive, quién es el que va a sobrevivir y qué es lo que les va a suceder a estos chavitos, que primero la idea es que te caigan muy bien, pero te van a ujú, caer muy bien porque van a sufrir muchísimo, ujú, O sea, creo ¿no? que, pues sí, creo que va por ahí y la otra, pues evidentemente lo que esperamos es evocar, ¿no? Tú hablabas del miedo al principio, un poquito ujú. eso, con estas cosas extremadamente inocentes que hacíamos de chavitos, que era pues hacer una suerte de invocaciones todo el tiempo, ¿no? Tal vez desde un poquito desde la inocencia, no se volvían tan fuertes como podríamos hacerlas el día de hoy, ¿no? Porque seguramente Ujú. buscaríamos otro tipo de beneficios, ¿no? De hacer este tipo de vocaciones, pero creo que llevarte un poquito a ese extremo, ¿sabes? O sea, creo que el mejor, creo que lo que mejor nos puede pasar como escritores de género es quitarte el sueño un par de noches, ¿no? O sea, que realmente puedas, puedas sentirte como que no quieres dormir con la luz apagada o, ¿sabes? O cerrar perfectamente bien el closet o no pararte al baño, no pararte por el vaso de agua de la madrugada, ¿sabes? Creo que si eso lo logramos en ustedes, o sea, quienes han tenido la oportunidad de leer nuestras novelas, pues es que ya le hicimos, ¿no? Justamente. Sí. Acá, acaban de decir algo muy curioso. Quetzal tiene algo de Henry. En nuestro caso del Nelly, nuestra chica que va a ser la líder, va a generar la fuerza en el grupo. Pero no le pregunté a Sandra. ¿Algún personaje tiene algo de ti en Juego de Niños y qué personaje sería? Todos tienen un poquito de los dos, yo creo. Mira, yo creo que la que más podría ser es Nelly, ¿no? Ujú. Por como yo era en la prepa. O sea, me basé a como yo era en la escuela. Yo estoy en una escuela salesiana, igual que ellos. De hecho está basada, la estructura de esta escuela está basada en donde yo estudié. Ok. Entonces, sí, que es la misma escuela donde estudian los protagonistas del Silencio de todos los muertos, de otras novelas. Ujú, Entonces, bueno, este, Nelly podría tener un poco mío de cuando estaba en la prepa, de situaciones que sucedían, no sé, en me acuerdo de los camerinos del auditorio y cosas así, era muy divertido. Pero también a lo mejor los miedos de Abigail, ¿no? Esta onda como de soledad en la adolescencia, que puede ser que no estés solo, pero tú te sientes completamente incomprendido y solo. A lo mejor un poquito de César, que quiere sobresalir de tu familia, ¿no? Que no quiere ser el normal, quiere ser especial, quiere ser la oveja negra, pero no lo logra. no, no. Un poquito de todos, yo creo. Tuve mi época Darks, ¿no? Ah, Todavía no parece, pero sí puedo, o sea, tengo el corazón Darks, entonces un poquito de Armando también. Eh, Este, eh, te sí, ponías el rímel y la base negra aquí para ser sí, gótica. hasta traje el cabello negro, imagínate. O sea, como 6 meses, negro, negrísimo. Y así, o sea, en realidad yo creo que todos tienen un poquito de los dos, ¿no? Y sí, así los fuimos formando. o sea, creo que todos esos personajes somos tú, nosotros y cualquiera que haya vivido en aquella época en un poquito, ¿sabes? O sea, creo que todos tienen ese pedacito de nosotros, creo, ¿no? Ujú, Ok. sí. ¿Clasificarían Juego de Niños como un terror gótico, un folk horror? Porque lo curioso aquí es que cuando vas leyendo la novela Malignos Malignas, también tiene muy buen sustento literario. Mencionan a Lovecraft, mencionan a Berlisle Adam, inclusive a Agatha Christie. ¿Considerarían ustedes como los autores a Juego de Niños dentro de un subgénero del terror o es tan diferente su obra que la podrían considerar como novela de terror sin ninguna clasificación o crearon un nuevo género del terror con Juego de Niños? Creo que podría ser un terror juvenil, ¿no? Un Ok. poquito. O sea, sí es un teen horror casadísimo por toda la estructura, ¿no? O sea, creo que por ahí Sí, sí, va sí. más. Y estamos hablando de una, es que no quiero spoilear, pero pues es una suerte de entidad que podría ser un demonio, ¿no? Entonces Ajá, podríamos hablar también de demonios. sí, Sí tiene mucho del folk horror porque hay tradiciones, sí,
correcto. muy marcadas, ¿no? La parte de esta niña como en Puebla, pues es una, o sea, aunque parezcan como muy darkies, pues son tradiciones que existen, o sea, la curva de la bruja en Chiapas, pueden buscarla en Google y al día de hoy sigue existiendo, vaya, o sea, no es una mentira, es parte del folclore, ¿no? También de allá, entonces, o sea, creo que también podría tener muchos elementos del folk horror, pero creo que más bien es un teen horror, ¿no? Con demonios ahí. Sí, yo creo que es un teen horror demoníaco. Pero, por ejemplo, si lo hubiera escrito uno de los personajes, por ejemplo, Armando, entonces hubiera sido un terror gótico. Hubiera escrito él una novela. Y así cada uno de los personajes. Es que es algo que me impresionó, porque inclusive a la hora que subí la reseña al canal, no sabía qué poner en el título, porque es una obra muy arriesgada y que le hicieron muy bien, porque como bien lo menciona Henry, tiene estos toques de folk horror por todas estas tradiciones y lugares en México. Tiene este toque de horror gótico por las fantasmas que ve, por ejemplo, o César en el espejo o Abigail o cuando están haciendo el ritual de las sillas, ¿no? Pero también tiene esta suerte de monológica llegando al rumbo del final, que ahí sí, no voy a dar el spoiler, no se preocupen malignos para que lo lean, pero no me esperaba. O sea, yo realmente sabía, como lo mencionaron al inicio de la novela, que no iba a haber sobrevivientes. Pero de eso, al ritual satánico, demoníaco y el encuentro con el demonio y lo que hace el papá, me así, o sea, yo era de, te juro que estaba a punto de mandarte una nota de voz por Instagram, Sandra, decirte, ¿qué les pasa? ¿Están enfermos de su cabeza o qué? Porque inclusive hasta me quedé con una duda de por qué lo hizo el papá, gracias a este ritual, tenía el dinero que tenía, por qué ese demonio, por qué meter demonología. Yo sé que amantes del terror amamos la demonología, pero ¿por qué seleccionar a este demonio? ¿Por qué meter demonología? ¿Y cómo llegaron a ese desenlace? O sea, si fue de, ya nos falta demonios, vamos a meterlo. O realmente la historia les pidió meter el demonio. La clásica pregunta, ¿son escritores de brújula o de mapa? No, pues en este caso sí fue un poco de mapa porque ya teníamos todo muy planeado, pero creo que la historia lo pidió. Oh, En realidad la historia terminaba con el último sacrificio de ellos, ¿no? Que no podemos decir cuál es, pero Henry sugirió que termináramos con la historia del demonio, ¿no? Para darle un poquito más de todo esto y a mí me pareció muy bueno. Lo que pasa es que creo que viene bien, o sea, lo de la parte del demonio, ¿por qué el demonio y todo? Pues porque nos gusta, o sea, porque bueno, creo que los dos tenemos como cierta fascinación también por ello, ¿no? O sea, evidentemente había una entidad demónica ahí que, pues, que estaba moviendo un poquito los hilos, ¿no? Para hacer que todo sucediera, ¿no? Y creo que es un libro sin spoiler, creo que es un libro donde el mal acaba ganando, como nos gustan de repente las historias, ¿no? O sea, eh, que los buenos siempre ganen, la verdad, creo que nos da un poquito de flojera. Si es que en el terror, o sea el mal debe ganar. sí. O sea, cuando ganan los buenos, como que Como no que, nos satisface. o sea, está bien, pero no, ¿no? No sé qué, pues ya habíamos presentado una entidad que, pues les hace un poquito la vida de cuadritos a todos estos chavos. Creo que estaba padre, ¿no? Lo platicamos, estaba padre generar que conocieran la historia que hay detrás, porque ahora sí que esta es una historia que sigue y sigue y sigue y sigue, porque están leyendo el libro. Entonces va a seguir. Ujú. Y justamente es otra pregunta que me hacen mucho y les hacen mucho mis malignos a ustedes como escritores de terror, que es una pregunta muy recurrente y cuando supieron que iba a estar con ustedes, me bombardearon mis mensajes de hazles esta pregunta. Ustedes como escritores de terror, ¿qué consideran más importante? ¿La atmósfera, esta atmósfera inquietante, subyugante, o el villano de la trama? ¿Qué para ustedes es más importante a la hora de escribir terror? ¿La atmósfera o el villano? Yo creo que el villano
debe estar muy bien desarrollado. O sea, una historia de terror es tan buena como lo es su villano. Si el villano es menos poderoso que los protagonistas, se vuelve aburrido, se vuelve predecible, ya sabes que van a ganar, eso no es padre. Lo que a nosotros creo que se nos hace más interesante es que el antagonista sea más poderoso que los protagonistas para que de verdad tengan una pelea, para que de verdad tengan un arco de personaje, para que poder atrapar a los lectores. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sería primero el villano y después la atmósfera, es súper importante también, pero primero hay que desarrollar la historia, porque puedes desarrollar una atmósfera padrísima que puede dar mucho miedo. Lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Por ejemplo, pero no tienen esta carnita que tienen los personajes y entonces se queda como en una foto muy bonita y una foto muy terrorífica, un cuadro, ¿no? Pero yo creo que lo que es más importante desarrollar, pues, es el antagonista. Coincido. Ok. O sea, no tienes una buena historia si no tienes un gran malo, ¿no? Ok. O sea, creo que en nuestras historias, pues siempre tratamos de llevar las cosas un poquito al extremo alrededor de un personaje o de esta fuerza antagónica que sea omnipotente casi, ¿no? O sea, y que las probabilidades de todos los demás de salvarse, ¿no? Al momento de enfrentarlo sean muy pocas, ¿sabes? O sea, lo hemos hecho en los guiones que tenemos juntos, en las historias que estamos generando, o sea, todo lo que hemos hasta el momento ideado juntos, siempre siempre somos bien pasados de lanza. O sea, Sí. porque está padre, porque las historias de terror de repente también son eso, ¿no? No son lecciones de vida, no traen una moraleja necesariamente atrás, es para que tengas miedo, ¿no? Entonces, pues si tenemos un antagonista fuertísimo, evidentemente para los dos o sea, así sea Sandy haciendo su novela sola, yo solo, o los dos juntos, va a ser muchísimo más fácil generar una atmósfera potente, ¿no? Alrededor de un gran antagónico. Perfecto. Y fíjense que aquí dice Juan Roca o Rocha. Yo ya lo leí y ahora le tengo mucho miedo a los espejos. Otra persona más que gracias a ustedes ya no se peina en las mañanas porque no se quiere ver en los espejos. Y me lleva justamente a la siguiente interrogante. Leo otra frase que me fascinó de su novela porque esto está lleno de, no sé si lo pueden apreciar, de subrayados y post-its y anotaciones, que dice así: los locos abren los caminos que más tarde seguirán los sabios. Entonces, la relación entre la locura y la literatura no es nada casual. Y entonces me lleva mucho el personaje de Abigail y me lleva a la pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es mejor? ¿Dejarlos sufriendo y torturando en un psiquiátrico o matarlos de tajo en ese instante, como en los clásicos slasher? Te meto el cuchillo, saco las tripas, ya me deshice de ti. ¿Qué cree que tenga mejor efecto? ¿La tortura, que dure por mucho tiempo hasta perder la razón, o la muerte instantánea? Ustedes como escritores, ¿qué Pues la prefieren? tortura. Ah, La tortura, porque o sea, la muerte les das un alivio. ah, El slasher, por ejemplo, como pusiste, o sea, como dijiste, los matan ujú, y ya, no ujú, sucede nada más, ¿no? Sin embargo, en películas de otro tipo, en ujú. donde sabes que los personajes se van a quedar ahí atorados, por ejemplo, en la película de Karen, La posesión, la de Henry, que sabes que Ujú. el personaje se va a quedar en un psiquiátrico. Bueno, ahí se fue un spoiler, perdón. Pero la pueden ver en Amazon. Se vale, Este, se vale. Sí, o sea, ahí sí le sufres más porque sabes que el personaje es inocente. O sea, estos personajes son inocentes. Cometieron un error o cometieron muchos errores, pero son errores que no hicieron, que no tuvieron malicia de su parte, pero errores al fin y al cabo. Y entonces, cada decisión que tú tomas va a definir tu destino. Y entonces, en este caso, sobre todo por el corte del libro y todo, yo creo que, bueno, creemos que lo mejor pues es la tortura, porque ninguno muere ya. O sea, ninguno es así, ¿no? Entonces, y todo tiene que ver pues con sus personalidades y demás, ¿no? Aparte, bueno, hay personajes en diferentes historias que te sirve matarlos en friega, ¿no? Sí, claro. O sea, porque en una de esas estas son personajes que te sirven muy poquito y que ya se vayan al diablo, ¿no? Ujú, Ujú. También para definir un poquito el tono, ¿no? O sea, de repente claro. te puede ayudar, pero definitivamente hacerlo sufrir es parte de, o sea,
digamos que este sentimiento de ir sufriendo junto con ellos tiene que ser paulatino, tiene que ser cada vez más fuerte, va increciendo, ¿no? Va de poquito a poquito a poquito hasta que llegues a pasarla del nabo junto con ellos, ¿no? Ok. Esa es la idea. Exacto. Vean el lado positivo, estamos aprendiendo de guionismo también con ustedes. Increchendo, hay personajes que no me sirven, vamos a degollarlos de una vez y hay otros que hay que torturarlos, ¿no? Hay que sufrir con ellos. Estamos aprendiendo de guionismo en terror. Gracias, gracias. Y es válido, y es que se los juro, el estar no solamente con escritores, sino también con guionistas ayudan bastante. Porque te voy a ser muy honesto, y aquí yo sé que aquí muchos de mis malignos me van a linchar por lo que voy a decir, pero si me preguntan qué libro prefiero el del género de terror y me ponen a Mariana Enríquez contra Sandra Becerril, yo me voy con Sandra Becerril por el hecho de que tienes esta visión de guionismo y haces la televisión en tu cabeza cuando lees. Aunque Mariano Enríquez tenga grandes obras, cuesta más trabajo leerlo, porque no tiene esa visión guionista. Por eso de estas preguntas de qué prefieres, qué tipo de personajes matas, a cuáles torturas, porque ayudan bastante. Y el hecho de que ustedes escriban terror y al mismo tiempo produzcan material audiovisual hacen que las novelas se vayan como agua. Este libro me lo leí en 2 días, o sea, no lo sientes. No sientes la pesar y es cuando digo, así se disfruta la literatura, así se disfruta el terror. Tengo que hacerles la pregunta obvia. Yo sé que a lo mejor se las han hecho millones de veces con esta obra, pero pues mis malignos la quieren saber. Yo tengo la curiosidad también. De todos los juegos que pusieron en esta obra, ¿hicieron alguno o cuál es su juego preferido? Bueno, para la parte de investigación Ujú, eran muy claros, ¿no? O sea, los juegos eran como muy, o sea, sabíamos después de hacer una lista, porque hicimos la lista completa, ¿no? Y coincidimos, o sea, fue una pregunta, a ver, primero, ¿cuáles juegos te acuerdas, no? Cuando eras chavita, estos, y yo traía contado los mismos, ¿no? ujú, Entonces, empezando por ahí ya sabíamos que no íbamos a tocar, por ejemplo, juegos como la Ouija, por lo convencional, ¿no? Del tema, ujú, pero sí íbamos a agarrar juegos que fueran, que por lo menos en algún momento de nuestra vida nos hayan dado cierto miedito, ujú, ¿no? O sea, los dos hemos jugado la Ouija, todo el mundo ha jugado la Ouija, pero creo que muy poca gente, por ejemplo, ha jugado el Bloody Mary como se juega, ¿no? Porque ujú. requiere, lo hemos platicado varias veces, ¿no? Requiere un alto nivel de valor, o sea, de valentía. O sea, aunque pase o no pase nada, ¿me explico? O sea, la mera sugestión te puede llevar a tener muchísimo miedo. Evidentemente, casos como lo de ir a buscar a la bruja, a la curva, pues es un poquito más complicado si tú quieres, ¿no? Sí, Meterte a una cueva a invocar a cierto tipo de entidades son más complicadas, pero el Charlie Charlie, obviamente, ¿no? Los Mary, pues todos los hemos jugado, o sea, en algún momento de la vida, ¿no? Entonces sí, pues sí, los hemos jugado. Ok, ok. Fíjese que el único juego que yo no conocía y que gracias a su libro conocí fue el de No mires atrás, que inclusive es el que le da la portada al libro, ¿no? exacto. No lo conocía. Cuando lo leí dije, ay, me voy a juntar con mis 6 amigos para hacerlo de la No me mires atrás a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, sí está muy bueno esta idea de regresar a estos juegos infantiles que inclusive hasta lo hacíamos en el salón cuando no estaba el maestro y pasaban un montón de cosas Sí, más. claro. La, la gran pregunta de mi canal, y siempre se las hago, es ¿para qué leer? Según Henry y según Sandra, ¿para qué mis malignos deberían leer Juego de Niños? ¿Para qué leer esta preciosa obra? Después de todo lo que hemos dicho. Bueno, yo creo que el terror salva de la realidad. O Ujú, sea, la realidad que estamos viviendo es complicada ujú, y, y la verdad es que la literatura es algo maravilloso. O sea, puede ser quien tú quieras. Puede ujú, ser cualquiera de estos personajes, puede ser el malo. Es entretenido saber, o sea, pensar qué puede pasar, quién será. Lo que dijiste de la pregunta, ¿no? ¿Quién va a morir?
quién va a sobrevivir. Y la verdad es que la literatura, bueno, al menos en el caso de Juego de Niños, nuestra intención pues es llevar al lector también a esa época, a recrear esa época, aunque no hayan vivido ahí, ¿no? Que la puedan escuchar, que sea un poquito con los cinco sentidos, o sea, que puedan saborear lo que ellos comen y que puedan escuchar las canciones y que vean los estrenos de las películas y cómo se vivió el estreno de Chucky, cómo se vivió el estreno no sé, de Pesadilla en la calle del infierno, Ujú. de la inocencia de ese momento, de poder volver un poco a esa edad, ¿no? En donde sí te lo puedes creer. Y la literatura salva, esa es la realidad. La literatura salva. Y yo por eso leería Juego de Niños. Y además está Ok. muy divertido. Henry, en tu caso, ¿para qué deberíamos leer Juego de Niños? Pues yo creo que también, o sea, coincido con Sandy, evidentemente, o sea, digo, nada más como complementando, porque hay que darse la oportunidad también de leer terror. O sea, la literatura siempre te va a dar la oportunidad de que tu cabeza se vaya a lugares muy raros, ¿no? Ujú. Y vas a ser capaz de complementar las atmósferas que nosotros creamos y vas a hacer las tuyas propias, porque tú les vas a dar ciertas características que nosotros no le dimos, evidentemente, porque las rellenas tú con tu experiencia, ¿no? O sea, y con tus traumas y con tus complejos y con tus miedos. Entonces, eso las enriquece todavía más, ¿no? Y creo que Juego de Niños, desde el principio, queríamos hacer una novela que fuera muy sencilla, pero que esa misma sencillez te llevara a recordar que sentir miedo está súper chido, es un sentimiento padrísimo, ¿no? Y que te des la oportunidad de sugestionarte, ¿no? Con este tipo de cosas que están a la mano y que mañana podrías probar, tal cual, ¿no? Entonces creo que ese es el ejercicio un poco, ¿no? Y porque pues asumimos que por lo menos con uno de nuestros personajes se van a identificar muchísimo y van a querer viajar de vuelta a los 80 o si no lo vivieron, como dice Sandy, les va a dar este tipo de, ay, a mí me hubiera gustado vivir en esa época. Ujú. Ah, Sí. qué bello. De- Y es una pregunta muy recurrente ya para ir cerrando esta bellísima plática, que a lo mejor se los han hecho bastante. ¿Qué viene para Henry? ¿Qué viene para Sandra? Porque pues de Sandra he leído la mayoría de sus libros, de Henry he visto la mayoría de sus películas, ya han hablado de posesiones, ya han hablado de asesinos, ya han hablado de obsesiones, ahorita de juegos, de folk horror. ¿Qué le hace falta escribir a Sandra? ¿Qué le hace falta escribir a Henry? ¿O qué les hace falta producir dentro de este amplio mundo del horror? Uy, ¿Qué les todo. faltaría hacer? O sea, por ejemplo, ahorita estamos festivaleando un Ujú. cortometraje que Henry dirigió y escribió y yo produje, que se llama Flores y Cienfuegos. Es un horror comedy, es divertidísimo. La Ok. gente se bota de risa en la sala y es maravilloso ver esa reacción. Dentro del horror, el horror Ujú. comedy es un género que, un subgénero que se tiene un poco olvidado en México, pero era maravilloso. Entonces, el hecho de retomarlo, pues ha sido padrísimo. Entonces, ese corto, Flores y Cienfuegos se llama, lo pueden ver en un buen de festivales. O sea, este mes y el próximo va a estar como en, no sé, 6 festivales y Ujú. esperamos que queden más. Y esperamos también poder hacer el largometraje de ese cortometraje. Luego, también yo dirigí un corto que va a salir en una antología el próximo año y pues escribiendo, o sea, en mi caso, estoy desarrollando una novela de asesinos seriales que me encantan también. Hace un ratito que no los tomaba dentro de mis historias, Ujú. pero pues también tengo guiones y todo. Viene un guión padrísimo que se va a filmar en México con unos grandes productores, que bueno, ese ya lo verán. Y en 2 semanas empieza a filmar una película también de Argentina, que es por horror, Ujú. precisamente. Es una novela que también va a salir publicada acá en México, en México y en Francia, en una gran editorial, que ya les estaré diciendo, o sea, un Uy, chorro de cosas, es súper emocionante. qué genial. Y en tu caso, Un buen de planes. O sea, andamos en lo mismo, o sea, ya andamos preparando, de hecho, hoy creo que empezamos a platicar ya sobre, así como empezamos con Juego de Niños, o sea, hoy empezamos ya a ponerle puntos y comas a nuestra siguiente novela. Sí, 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 ya estamos inspiradísimos. Entonces, yo creo que pronto estaremos por ahí ya con noticias sobre la nueva historia. Yo, por mi cuenta, espero ya
antes de que termine el año, entregar la segunda parte de Regreso a Aztlán, ¿no? Que si recuerdas es una trilogía. Ujú, ujú. Este, por el lado de las pelis, pues lo que dice Sandra, de Juego de Niños, pues ahorita nos tiene muy contentos porque vaya en su 14ª selección, ¿no? No, Flores y Flores, Cienfuegos. ¿qué dije? Juego de niños. Ah, dije, Flores y Cienfuegos, ya va en su 14ª selección. Pero en mes y medio, lo cual está muy padre. Hace mes y medio que se lanzó el corto apenas. Y ya ganó 2 festivales ahorita, o sea que está muy padre porque o sea, ganar con un horror comedy, un festival de terror, la verdad está súper chido, ¿no? Nos tiene muy contentos, ya revisamos el guión de largo, ya se envió ahí para, con unas distribuidoras para que le echen el ojo, Genial. pues, sí, la verdad, esperemos que ahí les podamos dar una gran sorpresa con esa peli. Y traemos una película en Estados Unidos que todavía está ahí en vistas de que se va, de que ya debería estar como muy cerca de que se realice. Sí, ese es terror psicológico. Ajá. Y pues bueno, pues acá pues seguimos vendiendo las historias. Ahorita estamos con una novela, ¿no? Una novela. Para una Ok. cadena en Estados Unidos, una cosa ahí como muy extraña. Oh. Pues Ahí, ves que libre. hace mucho tiempo aquí en México hubo telenovelas de terror, novelas de terror también. Estaría bastante curioso que regresar ese género también a la televisión, ¿no creen? Eso estaría súper padre también. Le tienen mucho miedo todavía el terror. Sí, no le tengan miedo al terror. Pero pues sí, un montón de cosas. Y yo acabo de ganar el Sistema Nacional de Creadores, lo cual me tiene muy feliz, con terror. Entonces, Ujú. tengo que escribir 3 guiones de terror. Perfecto. Es muy emocionante. Y pues estamos en un canal de literatura, Sandra Henry, para ya no alargar y hacer las preguntas para que se ganen un ejemplar de juego de niños. ¿Algún autor de terror mexicano o algún otro que no tenga, por así decirlo, mucha distribución o que sea muy poco conocido, que ustedes digan, vayan malignos, busquen sus libros, no se van a arrepentir, que quieran recomendar? Hay, hay un libro nuevo de Efraín Blanco que se llama La balada de los niños muertos. Lo pueden Ah, encontrar en el buenísimo. Mundo de Cultura, es buenísimo. Sí, creo que estamos enamorados de ese libro. Sí, nos enamoramos de ese Estamos libro. enamoradísimos de ese libro. Es una maravilla. Y está Ok. otro libro que se llama Érase una vez, de Armando Salgado. Está buenísimo también. Armando es un gran escritor. Está también. El último libro, el de los cuentos de Lola Alcira, que también está buenísimo. Pues, ahí tienen ya. Ya Ya para está. leer un rato. Muy bien. Pues bueno, malignos, ahora sí, gracias a Editorial de Otro Tipo, me están diciendo que van a ser 2 títulos los que van a ofertar, vamos a sortear y pues 2 preguntas, las que contesten primero se llevan este librito de Sandra y de Henry y los que ganen se tienen que mandarle inmediatamente un mensaje a Instagram, el de la editorial de Otro Tipo. Obviamente tienen que seguirme a mí, seguir a la editorial de Otro Tipo, seguir a Sandra, seguir a Henry y mandarles ese mensajito en Instagram de que contesté bien la pregunta para que les manden su librito directamente hasta las puertas de su casa. 2 preguntitas. Sandra, Henry, lancen sus 2 preguntitas y yo lanzo otras 2 preguntitas. Ah, a ver, ¿cuál es el personaje con el que más se identifica Henry? Ok, esa sería una. ¿Con qué personaje se identifica Henry? Y la segunda, A ver, Pues igual tú. ¿con qué personaje me identifico? Exacto. ok, ¿Cuál es el personaje con el que más te identificas tú? Ok, Pues no perfecto. sé, personaje, ok, va. ¿no? Va, contamos 20 segundos malignos. ¿Con qué personaje se identifica Henry y con qué personaje se identifica Sandra? A ver, póngamelo aquí abajo. Contesten aquí rápidamente. Y mis dos preguntas va a ser justamente las siguientes. Vamos a ver. Se mencionó un estado de la República Mexicana donde justamente vivió Henry y que también aparece dentro de un juego macabro aquí en este libro. ¿Qué estado de la República mencionamos en este libro?
qué estado de la República. Y la segunda, bien sencilla, pero regalada, porque hablamos de muchos juegos diabólicos. Menciónenme un juego diabólico, el que ustedes gusten, malignos, que hayan jugado con sus amigos o en la escuela. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién contesta rápidamente. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se están conectando, pero nadie contesta. Se están conectando, pero nadie contesta. A ver, a ver, a ver. Estuvieron muy difíciles las preguntas. A ver, cuéntenme. Si no se las cambiamos. Ok, ahí está. Sermo ya dice Chiapas, muy bien. Y un juego que mencionamos, el Bloody Mary. Ahí está. Ok. Sermo, ya. Tienes. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si alguien contesta la otra de qué personaje se identificaba con Henry y qué personaje se identificaba con Sandra. Y sería el segundo. Bueno, Charlie Chiapas. Bueno, ya y cafés. Bueno, ya te ganó Sermo, y cafés. Si no, si no contestan la otra pregunta, pues ya te llevarías el librito Ica. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Con qué personaje se identificaba Henry? ¿Con qué personaje se identificaba Sandra? Si no, pues sería Sermo e Ica, la de los ganadores del libro. Contamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pues bueno, ahí están. ¿Les parece entonces que gane Sermo e Ica? Henry, Sandra, ¿están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, claro, que se lo lleven. Va, perfecto. Entonces, Sermo, Ica, no se olviden de seguir a Sandra y a Henry y a la editorial de Otro Tipo y manden un mensajito a Instagram, a la página de la editorial, diciendo, ganamos el libro de juego de niños en el en vivo de Malik de Para Qué Leer, por favor, para que les sumen sus datos y les manden su librito de juego de niños. Pues muchísimas gracias por este espacio, Sandra, Henry. Espero les haya gustado la plática, se hayan divertido un ratito conmigo y que hayamos hablado de estos libros maravillosos que ustedes mismos han escrito. Sí, muchas gracias, de verdad. Qué gusto platicar contigo, qué placer verte. A mí siempre me da mucho gusto verte, entonces estamos muy contentos. Tu charla estuvo súper interesante. Créeme que son preguntas que nunca nos habían hecho y estamos muy agradecidos por el espacio, por la reseña que hiciste en YouTube. La verdad estamos muy contentos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. De Henry, verdad, despídete. te lo agradecemos muchísimo. O sea, ha sido muy, muy padre poder platicar contigo. La verdad es una delicia. Muchas gracias igual que Sandy por esa reseña que hiciste. La verdad, al menos a mí me hiciste despertar de muy buen humor el día de hoy. Te lo agradecemos mucho y qué bueno que te ha gustado el libro y pues bueno, y a todos tus seguidores, pues ojalá tengan la oportunidad de leerlo y logremos sacarles un buen sustito por ahí. Perfecto. Y sus redes sociales para que lo sigan. Yo sé que ya lo siguen, pero más vale repetir. ¿Dónde los podemos encontrar? En Facebook me pueden encontrar como Sandra Becerril, escritora, aquí en Instagram como escritora serial, en Twitter también como escritora serial. Perfecto. Yo estoy bien difícil, Henry Bedwell en ambas. Sencillo. Perfecto, pues muchísimas gracias, malignos. Espero les haya gustado esta plática. Y pues se despide de ustedes Sandra, Henry Bedwell y Malik, su anfitrión del canal Para Qué Leer. Sigan disfrutando su noche y sigan disfrutando este Halloween literario llamado el Booktubre del Terror. Hasta la próxima y adiós.